del amor, la política y el universo. Rotundo sí. ¿Empezamos o qué? Sí. Entonces, amigas, salud. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el segundo episodio. Ay, marica, sí hay que tomar. Yo tomo más tarde. Oigan, bienvenidos al segundo episodio de Rotundo sí, después de un ratito. De un ratito, pero hemos vuelto. Entonces, nada, bienvenidos, bienvenidas a escucharnos nuevamente. Y hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica. Hoy vamos a empezar leyendo el mensaje del universo. Vamos a empezar por ahí. Hoy Cami se la dio de tarotista. ¿Cómo así? No. Ella dijo que lo iba a intencionar. Sí. Yo confío plenamente en su intención. En sus buenas intenciones. Y pues en su sentido de intuición y todo. Entonces, Lo que los mensajes que vamos a sacar, así como la vez pasada, nos van a llegar a todos. Entonces, pues nada, ¿lista? Amigas. Cada uno saca una tarjeta, una carta, la leemos y vemos qué onda. Y ojalá a los que nos ven, les sirva también, ¿no? Les caiga la carta. La vez pasada estuvo súper trascendental. Ojalá se identifique el momento de la vida en el que estamos atravesando. Bueno, ¿y qué tal que nos abra? Que nos abra el camino hacia el tema que vamos a hablar. Puede ser. El universo Listo, sabio. amigas. Bueno, vamos a ver. Quiero esto. A ver. Oigan, me siento como de verdad leyendo el tarot. Estás leyendo. No mentira. Ay, yo no miro la mía. Y a ver, pongamos Wow, qué intención y brillitos a esto. Ya. Esto está bien interesante. Está Ahora bien. les cuento por qué. Bueno. Va como Wow, sí. Estos mensajes me asustan, marica. total. Bueno, va ¿quién? Dale tú. Tus miedos son creación del ego. Vuelve a tu esencia y libérate. Tu alma busca. Mis muchachos. Bueno, Ay, voy. Dice, lo que resistes persiste. Lo que aceptas desaparece. Tu alma en él. Espera, repite que no entendí. Lo que resistes persiste. Lo que aceptas desaparece. Algo así como, déjalo sí, ir, sí. marica, ya. ¿Qué? Bueno, y no está muy lejos de lo que me salió. A mí me sale, suelta tu pasado, transforma. Ahora les cuento. ¿Y si sienten que les Ahora les aplica? cuento de dónde viene esto. Sí, ¿Se full. sienten que les golpea? Sí, a mí Tu me alma golpea quiere. duro. Sí, o sea, yo creo que la mía está bien acertada. Amigas, sí. Bueno, ya hablaremos de eso. La voy a dejar acá para recordarla todo el capítulo. Igual al final vamos a tener preguntas y respuestas también de mensajes del universo. Bueno, entonces, creo que igual también le pega mucho el tema que vamos a hablar hoy. Y el tema de hoy, amigos, amigas, es el cambio. Pero vamos a empezar con la frase, no Eso sé, suena al controversial. gobierno del cambio. Ay, no le estoy haciendo spam a Petro. Pero no, estamos Me siento impedida hablando- para hablar. Estamos echando chisme y nos dimos cuenta que estamos en un momento de cambios bien heavy en nuestra vida. Y dijimos, ¿por qué no hablar del cambio? Pero queremos hacerlo desde una frase controversial, que es la siguiente. Voy a ponerla así de totazo. Bueno, dice, la sociedad actual está obsesionada con los cambios innecesarios. Innecesarios. Ojo con esa palabra porque es el punto de debate. Voy a repetirlo. Innecesarios. La sociedad actual está obsesionada con los cambios innecesarios. Sin palabras. Bueno, creo que hay que hacer la claridad. Esa es como nuestra frase principal. No significa que estemos de acuerdo o en desacuerdo, sino que es la frase sobre la que vamos a conversar. Entonces, los cambios, ¿qué? ¿Cómo es? Cambios innecesarios. Los No, cambios es así. La La sociedad está actual- obsesionada con los cambios innecesarios. innecesarios, así es. Bueno, arrancan, ¿y tú? Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo. Es que creo que depende mucho del área de la vida en el que lo enfoquemos. Es decir, creo que sí somos una juventud y una generación y de aquí para atrás que está obsesionada con cambiar porque creo que el cambio nos da algo que estamos buscando. No sé si es como dopamina, como emoción, transitar,
o si simplemente así nos configuraron. Pero al mismo tiempo siento que hay unos cambios que son necesarios de tener, en el sentido de que uno también como ser humano, o una también como ser humano, voy a hablarlo muy desde lo que yo pienso, también necesita cierta estabilidad. Y eso también está bien. Y creo que además esa va a ser una opinión muy impopular, sobre todo como mujer joven, pero una también busca estabilidad en ciertos momentos y no es necesario estar cada año, cada 6 meses, cada semana buscando qué cambiar. Creo que hay momentos en donde uno o una siempre quiere disfrutar, simplemente quiere disfrutar de la estabilidad que tiene en el momento. Pero creo que somos una generación que muta bastante y creo que nos hemos acostumbrado al cambio y creo que eso también se está viendo en las nuevas modalidades de trabajo, en las nuevas aspiraciones a futuro y a mediano plazo que tenemos los jóvenes hoy en día. Creo que se han transmutado muchísimo precisamente por la necesidad de cambio. Yo ahí tengo 2 posiciones. No se chocan ni se intervienen, pero pues son posiciones. La primera es, yo personalmente soy una persona muy, bueno, creo que en este punto puedo decir que soy ansiosa y necesito siempre estar haciendo algo. Y ese algo, en muchas ocasiones, tiene que ser algo distinto. Nos pasó hace 2 días, ayer, no hicimos nada en todo el día, porque también llevábamos mucho tiempo sin estar así, tranquilas, sin movernos, sin salir de la casa, sin nada. Y eran las 5 de la tarde, yo estaba desesperada. O sea, salí a correr una maratón, porque no me podía estar quieta. Me identifico. Sí, pasa. Entonces yo sentía ya como una incomodidad, como que será que hago, y en algún momento le decía a Ani como, me voy a levantar a trabajar, porque necesito hacer algo. Y es como, no, también hay que abrazar esos momentos como de tranquilidad y de calma, y no se necesita como un interruptor, algo que hacer, o pues ya eso si lo escalamos a otro momento de la vida, pues hacer algo distinto. Eso sería un cambio innecesario. Entonces, digamos que por ese lado de la conversación, un punto. Y el otro punto, que era un poco lo que conversábamos detrás de cámaras, era, bueno, estuve el año pasado trabajando en algo que involucraba la reforma laboral y empezamos a analizar qué pensaba la gente sobre la reforma laboral, que representa un gran cambio en la estructura del Estado frente a los temas laborales. Y uno de los argumentos o de las excusas que se utilizaban para no apoyar la reforma laboral era que la juventud en este momento buscaba mucha flexibilidad, no quería estabilidad y todo el tiempo estaba cambiando, entonces el sistema ya no necesitaba esas garantías que brindaba esa reforma. Pero nos dimos a la tarea de empezar a preguntarle a las juventudes, que eran directamente a las que se estaban refiriendo, y así como encontrábamos algunos como, no, a mí me gusta trabajar desde la casa y por eso estoy trabajando en modalidad a distancia o híbrida, habían chicos y chicas que querían un trabajo estable y durar 20 años, 30 años en una misma compañía y ascender. Entonces ahí como que se contrarrestaba un poco ese argumento. Y yo creo que así, y lo conversábamos y muchos de nosotras estamos buscando en este momento como esa estabilidad que nos da como la base para hacer otras cosas en nuestra vida. Pero ¿cuántos años tienes, Emi? O sea, también. Sí, ya voy para allá, ya vamos para allá. Dale. No, pues a ver, yo creo también como 2 puntos. El primero es sobre lo que hablaba Ani, porque sí siento que esta sea una generación que más que esté acostumbrada al cambio, siempre ha buscado el cambio. Digamos, desde que arrancó esta generación o este momento de vida en el que estamos la mayoría de nosotros, los que vienen detrás de nosotros y demás, pues es una generación a la que le ha tocado leer y ver tantas cosas no tan buenas, ¿no? Del status quo que habitó la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, que pues más que estar hoy naturalizando el cambio ha manifestado el cambio todo el tiempo, desde el punto de vista político, social, y entonces salimos a las calles, hacemos otro tipo, digamos, de manifestación digamos, de las situaciones que nos aquejan en el país, que nos molestan,
que estamos manifestando el cambio todo el tiempo y por eso tal vez lo llevamos tan a la vida personal, tan a lo personal lo llevamos que de verdad nos pasa, y me identifico mucho con eso que dice Emi, nos pasa que a mí me quedo todo el día un sábado en la casa viendo televisión y físicamente me duele la cabeza. O sea, es como que mi cuerpo, mi cerebro no somatiza como el hecho de que está bien, pero para mi cerebro está mal hacer pereza todo un día. Como que si no me siento productiva, y eso no ni siquiera tiene que ver solo con coger el computador y trabajar, sino si no me siento en una actividad así sea social, entonces siento que perdí el día. Sí. La hiperproductividad y me duele la cabeza, o sea, yo no veo tanta televisión a veces, incluso es por eso también, como que siento que, y como que me autolesiono personalmente, como que pucha, todo el día, 6 horas perdidas acá, cuando pude haber hecho X, Y, Z, una locura. Pero del otro lado estoy un poco en desacuerdo, y ese es el segundo punto de lo que dice Emi, en el sentido en que sí creo que hay una buena parte de esta generación que como ya está entrando a esa etapa rara en la que uno es adulto joven y entonces uno se siente como sale de esa etapa como que se siente más allá de los 30, pero en realidad tenemos menos de los 30, entonces con responsabilidades de 40, pero con deseos de 18. Como, y con ganas de que te consientan como a los 7, sí. O sea, no, es una cosa muy densa. Entonces, yo siento que, claro, por el momento de vida en el que cada uno se encuentre, pues eso varía. No es lo mismo tener 20, que es cuando estás como en las últimas de la carrera, o estás en la vida laboral también para muchas personas que les toca trabajar, estudiar y les toca otras cosas, que están en casi a los 30, en donde también la gente entra en esta reflexión a veces absurda de qué construyo con mi vida y dónde está la casa, el carro, de lo que he hecho, ¿no? Que es como el estándar. Entonces no es lo mismo. Obvio que quienes estamos ya casi más cerca de los 30, pues reflexionamos a partir de venga, qué hemos construido hacia atrás y qué nos gustaría y nos hace falta, y ya a muchos nos hace falta estabilidad, entonces queremos buscarla tal. Pero pues siendo honestos también, cuando esa estabilidad coincide con comodidad, que era lo que hablábamos detrás de cámaras o yo les decía, pues siento que se vuelve un cambio innecesario, porque creo que ahí es donde también esta generación a veces peca, y no creo que sea la regla general. De nuevo, yo creo en las cifras de este país, a esta generación le falta acceso a educación, a esta generación le falta oportunidades laborales, un huevo de cosas, no creo que sea la regla, pero sí creo que pues hay una parte de esta generación también que su gran pretensión es estar muy cómodos, y eso tampoco está mal, necesariamente, ¿sí? Vimos a nuestros papás joderse toda la vida con el mismo trabajo, mi mamá lleva 20 años en el mismo espacio laboral. Mis papás ¿sí? docentes y más de 20 años. Total, y no quiero decir que ni lo uno ni lo otro esté bueno o no, creo que hay que lograr un punto intermedio, pero cuando se queda en esa comodidad en la que no, si me toca comer mierdita un rato en el trabajo, pues no me la aguanto, porque es que, como así, si este es el mundo de los cambios, y este es el mundo en donde nosotros deberíamos tener estas condiciones laborales, psicológicas, no estoy en nada escatimando de eso, creo en eso, por supuesto, son luchas que hay que dar, hablar de salud mental, que un trabajo no te quite la vida, pero sí creo que pues hay unas cosas, ¿no? O sea, hay unas cosas en donde ya esta generación puede botar todo eso al lado y decir, no me importa dejar de botar este trabajo, así dure solo 3 meses, 6 meses, me está robando la paz, y uno va a entrar a analizar, ¿en serio te está robando la paz? ¿O es algo que tienes que vivir porque también tienes que aprender a comer mierdita y también tienes que aprender a ser humilde? Y entonces creo que son líneas muy delgadas, pero cuando cruzamos un poquito esa línea, yo siento que ya es comodidad, y esa aspiración a la comodidad a veces nos lleva a tomar cambios innecesarios. Bueno, algo muy importante que quiero traer a colación a nuestra conversación es como las 3 ya hemos experimentado la vida laboral desde algún punto u otro, y las 3 sabemos que es tener un contrato por prestación de servicios medio explotador en donde realmente te dicen que uno tiene autonomía, pero realmente la autonomía no está. Y creo que cuando uno quema también esas etapas, creo que es un poco lo que te pasó a ti, Cami, y de pronto lo que eventualmente le pasará a Emi y lo que me pasó a mí, es como que uno se cansa, se mama de esa inestabilidad y ese cambio permanente también, de no saber ni siquiera qué va a cambiar, pero algo va a cambiar. Entonces, por ejemplo, les cuento personalmente, yo antes de ser profe, fui asistente de proyectos de una organización, y mis contratos eran cada 3 meses. ¿Ustedes saben lo que era cada 3 meses pensar qué iba a pasar con mi estabilidad laboral? ¿Me lo van a renovar? ¿No me lo van a renovar?
pues además todavía no me había graduado, estaba como ya a punto de graduarme, entonces mi salario tampoco era maravilloso, y pues era por prestación, entonces tenía que pagar salud y pensión para que me pagaran. Entonces realmente mi salario también era pues muy, muy pequeño. Tampoco voy a decir que no me servía para nada, porque no, pero pues digamos que no era lo que yo esperaba para esa altura de la vida. Y cuando uno se empieza a cansar también de esos cambios tan frecuentes y a veces tan necesarios, que uno dice como yo no tendría por qué estar sufriendo cada 3 meses y voy a poder tener trabajo el otro año, empieza una también a buscar estabilidad, y el cambio pasa a ser como una herramienta, creo yo, de autoconocimiento y de crecimiento, pero no algo que uno busca de forma constante, sino me puedo quedar acá un ratico tranquilo, porque creo que de tanto cambio, y sobre todo en el espacio laboral, después lo hablaremos como en otras áreas de la vida, cansa también un montón, te desgasta un huevo, y creo que llega un punto en donde uno dice como ya no me quiero desgastar más, quiero saber que tengo trabajo a 1 año y puedo estar tranquilo 1 año y con estabilidad financiera 1 año, y bajarle un poco la revolución. Y creo que eso también es importante, y creo que es una discusión muy latente cuando hablamos del trabajo de los jóvenes y las jóvenes, y es, pues no tenemos certezas de nada, y ese para mí es un cambio innecesario. O sea, como ya solamente denme trabajo 1 año y creo que así puedo vivir tranquila un ratico. Yo ahí también, pues se me vino a la mente que, bueno, sí, hay cambios como necesarios, como innecesarios, pero hay cambios que uno considera innecesarios, pero pasan porque tienen que pasar y porque nos van a llevar a otros niveles de crecimiento, de conciencia, bueno, como lo queramos llamar, y pasa todo el tiempo. Entonces, no sé, a mí me pasó hace 2 años que yo consideraba que estaba bien, que estaba tranquila, que sabía que iban a pasar muchas cosas. En ese momento estaba a punto de entregar mi trabajo de grado, entonces sabía que me iba a graduar a final de año, estaba con un proceso organizativo que representaba una elección, entonces ahí iban a suceder cosas, y la vida dijo pues no quiero que estés tranquila, y lo cambió todo. Y para mí ese fue un cambio innecesario, pero que tiempo después me di cuenta como del fruto que venía de eso, o de las razones por las que eso ocurrió, sin que yo necesariamente quisiera que eso ocurriera. Entonces creo que también hay cambios innecesarios que ocurren sin que esperemos, sin que queramos que ocurran, pero que tienen una razón de ser, para llevarnos como a otro nivel. Igual es que digamos que parte de esa necesariedad o no en los cambios es también parte del crecimiento personal. O sea, incluso podría del otro lado, no, o sea, no sé si me representa o no esto que voy a decir, pero también se me ocurre que pues al final todos los cambios innecesarios son necesarios. Creo que también es una afirmación que uno pudiera hacer si se pone a analizar cada cambio innecesario que le trajo a su vida, porque al final pues cada cambio trae algo, ¿sí? Y yo creo que en la misma sintonía de lo que planteaba Emi, podemos hablar como de 2 cosas. Uno, como desde el punto de vista político, si gobiernos como este están obsesionados o no con el cambio, y si eso necesariamente lleva a algo, ¿sí? Llevamos 2 años tratando de ver cuáles son, primero cuál es la necesidad de algunos cambios, si es necesario o no. Por ejemplo, vean ustedes las conclusiones sobre la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es necesario o no cambiar la Constitución? Entonces, esa es una primera discusión política. Pero 2, otros que hemos creído que sí son necesarios, no de hoy, sino de hace muchos años, cambiar el sistema pensional en Colombia, transformar muchas de las condiciones laborales del sistema, la reforma a la educación, ¿no? Tantas cosas que está presentando este gobierno, la reforma política, que pueden ser cambios necesarios de hace muchos años, pero ¿cuánto tardan? Y sí, como quién los jala y dónde están. Entonces, a veces también nos obsesionamos tanto con el cambio que no ocurre necesariamente. No quiero decir pues que no sea el gobierno del cambio. Yo voté además por este gobierno, sí, tengo reparos, pero
Pero pues sí creo que a veces nos obsesionamos mucho como sociedad con los cambios y pues no sé si en realidad caminemos hacia esos cambios. Y por otro lado, eso desde el punto de vista político, y por otro lado desde el punto de vista sentimental, a veces también nosotros, y creo que eso también nos ha pasado, pues los cambios no los vemos, o sea, llegamos a una zona de confort en las relaciones en las que pensar en que algo se nos va a desacomodar o esa incomodidad que nos puede generar volver a pensar, a repensar, a arrancar de nuevo en una situación sentimental, pues también nos colapsa. Uh-huh. Y yo creo que ahí necesitamos un poquito de esa obsesión de sí tener cambios en nuestras vidas sentimentales, porque la comodidad no queda nada, así como el afán no queda sino el cansancio. Yo también no sé qué conclusión podría sacar de la comodidad, pero creo que de la comodidad también queda mucha incomodidad. Y yo creo que eso pasa también en lo sentimental. Entonces uno se acostumbra tanto a estar en una relación con unas formas que dice, yo para qué voy a cambiar esto, y normaliza tanto ciertas cosas que ofrece esa relación, que a veces pueden ser chiquitas, que pueden ser insulsas, y que no se da uno cuenta que hay que volver a despertar la chispa del cambio y decir, tengo que salir de aquí y está bien. Aunque para el resto sea innecesario, porque también lo ven a uno cómodo y dicen, pero si usted se puede casar ahí, ya esa es la persona de su vida, ¿qué más está buscando? Y no. Entonces sí creo que también, digamos, como desde esas dos visiones, creo que podemos sacar como esas conclusiones. Sí, de acuerdo. Además hay algo que dijiste que me trajo a la cabeza ese pensamiento, y es como también, bueno, creo que las tres somos ansiosas. Muchos de los jóvenes ahora somos súper ansiosos, y es la inmediatez del cambio. Y creo que eso también es un problema. ¿A qué voy? Como queremos cambio, sí, pero lo queremos ya. Uh-huh. Sí, entonces es como, bueno, quiero cambiar de trabajo. Mañana quiero tener un nuevo trabajo. Y si algo he aprendido en mis cortos 25 años de vida es que el cambio toma tiempo. Uh-huh. Y creo que por eso también lo que tú decías es muy acertado en términos de la obsesión por el cambio. Pero es un cambio, es la obsesión por el cambio inmediato. Y el cambio tiene un proceso. Porque además es un proceso, lo voy a hablar como desde la terapia, pero cuando uno, por ejemplo, empieza un proceso de terapia, el cambio se da cuando uno reconoce, se vuelve mierda, lo niega, refunfuña, y después, un poco como mi carta, pero lo acepta, lo transita, entiende por qué hay que cambiar y lo cambia. Pero ese proceso no viene de la noche a la mañana, y creo que parte de lo que puede estar pasando, o de lo que relaciono la frase de que la sociedad actual está obsesionada con los cambios innecesarios, es porque quieren que sean cambios inmediatos, y el cambio inmediato sucede en muy pocas cosas. Y creo que esa también es la belleza del cambio. Y cuando le ponemos el 200% de energía a un cambio que se va a demorar 2-3 meses, lo que puede pasar es que nos quememos mientras esperamos ese cambio. Entonces le metí el todo al primer mes de terapia y ya no me queda energía para seguir el segundo y el tercero, donde tal vez yo vea los cambios fácticos y reales de mi proceso. Y creo que eso también es algo muy importante, porque me pasa a mí todo el tiempo. Igual que cuando uno compra algo por internet, que es como, quiero que llegue mañana, y llega en una semana. Pero es que eso es un problema cultural. O sea, Colombia es un país en donde culturalmente nosotros hemos crecido con esa visión de tener las cosas ya, porque así como queremos hacer plata ya, y hemos visto como algunos la han hecho ya, de formas obviamente pues inaceptables, pues obvio que tenemos también una mentalidad muchas de un cambio rápido, de voy a hacer plata ya, mi vida se va a transformar ya compré carro, casa, beca, porque muchos tienen la mentalidad de Pablo Escobar, marica, o sea, y como de esa cultura también desde el punto de vista social, ¿no? Como de la vida fácil, la plata fácil, las cosas fáciles, y así mismo no dimensionamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. No dimensionamos que los cambios en el Estado toman tiempo, porque hay unas formas, hay unas estructuras, hay unos mecanismos, porque no es fácil gobernar también, ¿sí? Y así, y lo mismo para la vida sentimental, que también no es rápido que uno hace esos cruces, lo mismo en la vida personal. Entonces sí, creo que también tiene que ver además con la cultura
en la que hemos sido criados. Yo anoté unos puntos, porque mientras iban hablando se me venían muchas frases, muchos temas cambios a la cabeza. Entonces los anoté para que no se me perdieran. Lo primero, completamente de acuerdo con el contexto. Sobre todo yo siento que en nuestra cultura latinoamericana sentimos todo el tiempo que se nos está acabando el tiempo. Total. Precisamente. Entonces si no lo hacemos ahora, pues ya no vamos a tener oportunidad de hacerlo en cualquier otro momento. Entonces creo que ese contexto influye mucho en querer hacer esos cambios que muchas veces, pues sí creo que terminan siendo innecesarios. Pero es que la vida va rápido. Bueno, claro, tenemos esa sensación. Por ejemplo, nosotras, por ejemplo, yo me gradué a los 16 años y cuando Ani me dice que se graduó a los 18, yo como, pero ¿cómo así que te graduaste a los 18 años? Pero nos vamos a otros lugares, a otros países donde se gradúan a los 19, 20 años y están súper tranquilos y tranquilas porque eso no va a afectar ni su vida laboral, ni su proyecto de vida, ni nada de lo que quieran hacer. Entonces creo que también depende mucho del contexto. Y eso me lleva al siguiente punto, y es que también lo mencionaba Cami, y bueno, ya no me acuerdo quién lo mencionaba, sorry, él vino. ¿Y tú? Y es que hacer esos cambios terminan siendo también, o el tener esa necesidad de ejecutar esos cambios terminan siendo un aprendizaje. Entonces, muchas veces el aprendizaje puede ser, bueno, los cambios no van a suceder de un momento para otro, necesitan muchas otras cosas para que sean una realidad. Y eso necesita también como un nivel de conciencia, de pensarlo y decir como, sí, quiero esto, pero para llegar a esto necesito tal otra. No todos van a tener la posibilidad de llegar al cambio diciendo, necesito que se haga y se hizo. No sucede de esa forma. Entonces toca también tener la conciencia de que se requiere como un proceso. Entonces los cambios innecesarios a veces son aprendizajes. Y lo veía como también listo en la estructura del Estado, pero también en cosas chiquitas. Me bajo del bus y tengo que elegir si salir de un lado o salir del otro. Nos pasó esta tarde. Entonces yo siempre me iba hacia el lado izquierdo porque ahí pasa el bus, se detiene en el semáforo y lo alcanzo a tomar. Pero hoy, que me bajé con Ani, dijimos como no, vámonos por el otro lado. Entonces me di cuenta que el otro lado era más largo, que el otro lado me iba a tocar esperar un poquito más y que probablemente no iba a volver a tomar ese camino. Entonces ese cambio me llevó a un aprendizaje, a saber cómo en el futuro tenía que hacer las cosas. Y Cami mencionaba el tema de la dificultad de los cambios en una relación. Yo estuve en una relación de 4 años y pude no haber salido de ahí por la comodidad de ya haber construido un proyecto con una persona durante 4 años. Entonces, claro, todo el mundo alrededor es como, no, ya llevan 4 años, ya se van a casar, van a tener 100 hijos, y es como, y pues uno que está dentro de la relación también se cuestiona muchas cosas, y es como, y Cami también tuvo relaciones largas, creo que la que menos largas ha tenido la relación ha sido Ani. Menos largas, 2 años y medio, o sea, tampoco. Uno se cuestiona ¿será que es lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando si es lo suficientemente relevante para yo generar este cambio en la relación? Y pasar de un punto a otro punto no es sencillo, implica un proceso del que toca apersonarse y total, generar ese cambio que pues ya lo he ejecutado. Y si estás en una relación con la que no te sientes cómoda o cómodo y puedas salir de ahí, pues eso ya es como otro nivel. Entonces creo que también los cambios pues también nos llevan a eso, como a esos niveles de aprendizaje y de crecimiento. A mí me gusta lo del aprendizaje porque mi mamá siempre decía que la experiencia cuesta plata y tiempo, y los aprendizajes al final siempre se vuelven experiencia. O sea, el darte cuenta que salir por un lado iba a ser más costoso en términos de tiempo, de comodidad, es una experiencia. Es decir, ya quedé curado con que allá no voy, ¿sí? Y eso le pasa a uno todo el tiempo. Ya sé que no compro en tal lado porque salió malo, perdí 10.000, 20.000, 100.000.
Y lo mismo en las relaciones. Entonces ya me curé de que yo no vuelvo a estar con una persona así asada porque me costó años. Ejemplo, en tu caso, en varios casos también me representa. En nuestros casos. Y lo mismo también en las políticas de Estado. O sea, al final, ¿no? O sea, también parte del aprendizaje de gobernar es eso. Pues es ensayo y error, prueba y error. O sea, y la experiencia cuesta. Obviamente en el Estado hay una mayor responsabilidad porque se juega con la plata pública, con los sueños de la gente, con los derechos de todo el mundo, y eso no es ahí como pintando papelitos, pero pues también son parte de los aprendizajes y los retos de echar para adelante como Estado, y es, venga, no funciona esta política, nos toca rediseñar, nos toca ajustar, Familias en Acción funciona, no funciona, sí, pero modifíquele, y esa es la vida, o sea, finalmente. No, y también entras a las instituciones públicas y están quienes están aferrados a no cambiar nada. A no cambiar. Durísimo, y yo creo que esa es una cosa súper importante también, y es como, las innovaciones parten de la incomodidad, o sea, el cambio también llega a dar nuevas formas de muchas cosas, y pues si no, no estaríamos tampoco acá con muchas cosas de las que hoy tenemos, un computador, las formas de cómo nos comunicábamos, las necesidades, y creo que hay que soltar, y Camilo habló, ese sentido de la comodidad, y de que yo ya sé cómo hacer las cosas, porque pasa un montón en los espacios laborales. Horrible. Que es como yo llevo 10 años haciendo lo mismo de esta manera, y es como, funciona mal. Y llegan las culicagadas, hola culicagadas, a decir, mágica, pero ¿por qué no optimizamos esto? Utilizamos, por ejemplo, ChatGPT, lo hablamos en algún momento con Emi sobre ChatGPT, pues sí, automatizando procesos, ¿por qué no hacemos esto y lo otro? Y se incomodan de una manera absurda, pero que les impide el aprendizaje y en últimas también como la transición del contexto. Y es como que también hay que ser muy, como, no sé cómo decirlo, pero como muy astutos en leer los contextos y en qué ola subirse en términos del cambio. Y lo podemos ver como en muchas cosas. Por ejemplo, me pasa, una de las grandes discusiones ahorita en el mundo educativo es qué va a pasar con la inteligencia artificial. Me toca montarme en esa ola del cambio porque si no, me voy a volver obsoleta. Y lo que yo tengo que volverme es astuta en entender cómo funciona, en cómo lo puedo implementar y cómo me vuelvo yo indispensable, así la inteligencia artificial funcione como herramienta pedagógica, por ejemplo. Pero es también volverse astuto frente a qué cambios necesito y cuáles son innecesarios. Y en las instituciones públicas puntualmente, pues con las experiencias acá de mis amigas, porque yo personalmente no estaba en una, pero cuando llevan personas, y en la docencia pasa, de 20, 25, 30 años, pucha, entrar con cambios, innovación, es como para ellos es innecesario, pero para mí es necesario y se vuelve un bololo. Porque se les vuelve un juego de egos también. Entonces la construcción de lo que has hecho toda tu vida es, digamos, es como tu valía, ¿no? O sea, es lo que vales, como así que me estás diciendo que no es así y entonces pierdo valor, pierdo vigencia, entonces eso pasa ya, obvio, pues, en el mundo educativo los profes se sienten amenazados a veces también, ¿no? Por eso, y pasa también en el resto de la vida. Siguiente sección sobre los cambios, pero vamos a hacer una pregunta para cerrar el tema. Entonces, ¿cuál ha sido su cambio más innecesario, nuestro cambio más innecesario y el más necesario? Emi. No, conmigo no empiecen. Ani. Bueno, pues ahorita estamos hablando, antes detrás de cámaras, y yo creo que mis cambios innecesarios suelen ser tecnológicos. Me voy a ir por el lado del consumismo. Que es cero innecesario. Para mí la tecnología no es un cambio innecesario. Pero lo que les decía a ellos, como que yo entiendo. Pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Voy a mostrar y todo. En este momento yo tengo un Galaxy A34. Lo compré con todo mi esfuerzo. Y ahora tengo la pendejada de que quiero un iPhone. Y el celular tiene 7 meses. Tu novia ejerce influencia con su iPhone. No, y no solo mi novia, vea. Es que voy a empezar a mostrar. Y todos con sus airdrops y las vainas. Bueno, sí, también puede ser un poquito de presión social, admitámoslo. Pero más allá de eso, es un celular completamente funcional en este momento. Y seguramente llegaré a cambiarlo en un momento. Y para mí ese sería un cambio innecesario, pues porque este funciona. Y tiene todo lo que necesito para trabajar y para hacerlo. Para mí ese sería un cambio innecesario.
¿Ya preguntaste lo del cambio significativo? Todavía no. Sí, de una vez. Y mi cambio más significativo, Fue el cambio de novia. Yo lo pensé, tú lo dijiste. y por eso las amo. Pero yo sí creo que mi cambio más significativo pasó hace 2 años, cuando estuve en la crisis, porque, bueno, contexto, de pronto en otro episodio hablaremos, pero en ese momento de mi vida había terminado mi relación de 2 años y medio y había perdido lo que yo creía que era mi trabajo de mis sueños. O sea, que yo dije, puta, lo estoy haciendo como socióloga, estoy cambiando el mundo desde acá. Y bueno, me terminaron el mismo día que renuncié a mi trabajo, entonces fue como tenaz. Y mi cambio más significativo fue ese, porque entré a un proceso terapéutico distinto, muy holístico desde la arteterapia, y transformé las cosas que me tenían en esos espacios, entendiéndome desde que no sabía poner límites, que era una mujer que le costaba un montón darse su lugar en ciertos momentos, y esos pequeños patrones que uno no evidencia, sino hace un proceso real como de introspección y de cambio, pues no se da cuenta. Y cuando terminé es que me acuerdo perfecto, cuando me dieron de alta, si amigos a uno lo dan de alta, el psicólogo. Sí, el psicólogo te dice como, lo hiciste, gordo, muy bien. Me dijo como, mira, en dónde empezamos y dónde estamos, y creo que ese ha sido mi cambio más significativo, en donde yo ya sabía cuáles eran mis líneas rojas, qué no iba a volver a permitir, qué no iba a permitir en el espacio laboral, así tuviera, por ejemplo, una mejor remuneración económica, qué cosas no iba a volver a sacrificar. Ese fue mi cambio significativo y me tiene hoy acá, parada, con muchas cosas que trabajar. Volví a terapia, no crean que uno la dan de alta y ya, no. Pero creo que ese momento específico de crisis me dio uno de los cambios más significativos como persona, como ser humano, como pareja, como hija, como todo, y creo que me tienen como en el camino correcto hoy. Creo que ese sería. Emi. No van a hacer otra vez piedra, papel o tijera, me hacen el favor. Me cubro. No, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ya le tocó, madrecita, le tocó. Y lo peor es que siempre pierde. Sí, es que ya no entiende todavía cómo funciona piedra, papel o tijera. Bueno, es que estaba pensando un cambio innecesario y no se me viene a la cabeza ninguno. Ay, ahora se van a poner de La tibias las perfecta, dos. que todo lo que cambia es necesario en su Ay, no, vida. las tibias, ya. No necesariamente, pero creo que sí, mis cambios tienden a ser o porque los hago muy conscientes o porque no tengo otra opción, o sea, porque la vida me lleva hacia allá. Entonces, que yo haya sido consciente, que esté siendo consciente en este momento de un cambio así como innecesario. Tengo como cambios innecesarios que al final fueron necesarios, pero no sé. Y Ay, es que, oigan, yo por lo menos hablé bueno, de la pero tecnología, como para decir algo. ayúdame. Un cambio innecesario reciente que hayas visto en mi vida, ayúdame. Y Cami. Le cambié de shampoo, mentira. No, No, fue no. necesario. No, es que es difícil. O sea, igual creo que es una pregunta muy jodida. O sea, yo me fui por la respuesta de Reina. Es que igual uno siempre justifica la necesidad, papá. Uno siempre es justificable cambiar cosas. Así sepa que es capitalista, así sepa que... Pero seamos honestos, hay cosas que objetivamente pueden ser innecesarias. Bueno, cuéntanos las tuyas. Cami. No, pero tampoco te vas a salvar. Cuenta por lo No, menos pues la te cuento después, significativa. dale. No, cuéntanos Dale, entonces dale. el significativo. No tengo. ¿Y el Lo estoy significativo? pensando, Yo sí sé uno, tener novia. ¡Ay, pero esto qué es! Cambios Pasaron significativos, cosas. tu sexualidad. Por ejemplo, la tuya también, morra, se la de todas. Pasaron cosas. Bueno, pero vamos a ver que lo diga ustedes. Camila. A ver, Bueno, entonces, hágale, a ver. rápidamente porque tuve tiempo de pensarlo. Un cambio innecesario. No, es que yo sí soy medio compradora compulsiva. Entonces sí creo que tengo como cosas innecesarias que he comprado y que la gente me dice, pero eso es innecesario, marica, ¿para qué? Sí, maricaditas varias que me Sí, dicen. marica, yo soy de las que entra o sea, a mí me encantan los emprendimientos y yo entro a comprar cualquier huevona. O sea, es como cuando uno, y más como con todo este poco de páginas, aunque bueno, yo confieso que no compro en Temu ni he comprado en nada de esas cosas porque a mí me parece todo explotador. Pero sí soy de las que llega a Miniso y encuentra todo lo que sabe que no necesita, pero que en ese momento justifica su necesidad.
Entonces sé que hayan habido cambios innecesarios como, no sé, de objetos de la casa. Sí, huevonas. Huevonas. Un cargador, unos... Sí, huevonas. Pero al final yo les pongo utilidad y justifico el cambio. Entonces, pues... Ajá. En conclusión, siempre se justifica el cambio. El cambio siempre es justificable. Y cambio significativo. A ver, yo podría acá hablar como de dos cosas, pero no voy a andar tanto en la segunda porque ya hemos hablado un poquito de eso. Pero en la primera sí. Resulta que cuando yo estaba haciendo tal vez un cambio o más bien una situación coyuntural que me llevó a un cambio de mentalidad en ese momento fue hacer la tesis de mi maestría. Yo siempre, así como lo mencionaba Emi en un punto sobre el nivel de exigencia, digamos, que uno tiene como en la crianza, y se pone tiempos y se pone límites y demás, y metas que a veces solamente las mide uno mismo, pues yo también era, y todavía me cuesta, era de las que pues siempre ha como sido muy competitiva y como que lidiar con la frustración personal desde el punto de vista académico era todo un reto. Y tal vez siempre he tenido una vida académica que en esos estándares que yo me he puesto los he cumplido a mí misma. Sin embargo, cuando estaba haciendo la tesis de maestría, tuve mi segundo episodio. Yo he vivido tal vez solo 3 momentos de ansiedad en mi vida personal, críticos. Y el segundo de esos, uno fue en la universidad, pero ese segundo que fue en el posgrado, fue haciendo la tesis, y yo de verdad perdía el tiempo de una manera para poder escribir una frase, pero era una cosa loca. O sea, mi nivel de ansiedad era... por omisión, pues procrastiné de una manera, a mí no me fluía. Yo, marica, cogía el corta uñas y todo el día me cortaba las uñas, compraba huevonadas de cambios innecesarios y hacía 1000 cosas menos escribir lo que tenía que escribir, y me empezó una ansiedad tenaz. Y yo sentía que no me estaba cumpliendo a mí misma porque se me atravesaba el pensamiento de aplazar el semestre, porque no sentía la capacidad de entregar la tesis en los tiempos que estaban estipulados. Y era perfectamente válido aplazar el semestre, no tenía ningún problema, pero para mí era un caos. Siento que ese momento fue un momento crucial porque tuve el espacio de sentarme con mi mamá y reflexionar. Ella nunca ha sido una mujer pues que me ponga las varas ni me mida, no, es profe, amor, pero sí es exigente, claro, es exigente, pero obviamente que en ese punto pues no era una mujer que me estuviera exigiendo, es que usted tiene que no, cero, la que se había puesto ese límite o esa meta era yo. Pero sí fue una oportunidad de reconciliarme con ese pensamiento que tenía sobre la exigencia, que de alguna u otra forma pues también tenía que ver con mi mamá y la crianza, y de hablar sinceramente y honestamente con ella, es decir, no hay ningún problema, y ella fue la que me lo dijo, no hay ningún problema en aplazar, es que no tiene nada de mal, es que ¿quién dijo que se tenía que graduar mañana? ¿Quién se la está pagando usted la maestría? La va a terminar a su ritmo, se la tiene que gozar, usted no tiene por qué hacer eso porque le toca entregarlo. Y yo tenía mucho pánico de hablar con el profesor, y mi profesor de tesis, que hoy es secretario distrital de integración social, muy top, me dijo con todo el cariño del mundo, cero problema, me la entregas cuando puedas, si necesitas aplazar, aplaza. Y ahí siento que fue un cambio significativo de mentalidad con ese momento coyuntural, y por esa razón de ahí en adelante, aunque luego tomé una decisión loca que fue terminando salía yo de ese episodio de crisis con la tesis y se me ocurrió la maravillosa idea de estudiar una especialización al tiempo. ¡Vamos! Pero sí siento que mi mentalidad ha cambiado en esos estándares de exigencia, perfección académica y demás, y creo que ha sido absolutamente significativo, necesario, creo que sí, que transformó por completo. Y el otro es un tema sentimental, y pues obviamente terminar, digamos, una ruptura, más bien tener una ruptura sentimental, pues creo que ha sido de las cosas más trascendentales que me han pasado, porque me ha permitido reencontrarme con mis amigos, con mi familia, recuperar mi tiempo, mi vida, aceptar que dejé los mejores años de mi vida en relación, pero que no me arrepiento tampoco de nada, que suelto con amor, que suelto con cariño, pero que sí pues recupero también pues muchas de las cosas que en algún momento pausé, ¿no? Que estacioné por pensar en dos, y eso está bien también, o sea, creo que es parte del proceso de la vida. Amigos, vayan a terapia porque así se logra soltar con amor y cariño. Bueno, ya puedo pensar mejor. Cuéntanos. Entonces, decía, teniendo en cuenta que los cambios también pueden ser como hacer las cosas diferente, se me vino a la mente que cuando yo salí de la universidad
me arrepentí mucho de haber sido la chica que llegaba, iba a la clase y se iba para la casa. Sentí que yo elegí ser como distinta en ese aspecto y no era las que me quedaba parchando con mis compañeros y mis compañeras. Entonces, cuando salí de la universidad, me di cuenta que mis amigos y mis amigas eran los 2 o 3 con quienes compartía las clases, bueno, no las clases, los actividades, los proyectos que nos colocaban en la universidad, pero no hacíamos planes por fuera. Entonces, nunca hubo algún plan por fuera o algo que yo recordara. A mi ex lo conocí en la universidad y compartí con él en la universidad, pero pues no es lo mismo que tener un combo de amigos que tú digas, claro, que tú digas pues tu combo de amigos de la universidad con los que saliste y parchaste y serán amigos de la vida. Tengo 2 o 3, pero sí me arrepentí mucho de haber hecho ese cambio, de no quedarme y compartir un poco más, de no quedarme y parchar un poco más, de no generar como esos vínculos que creo que son importantes, y luego uno se da cuenta de lo importante en la vida laboral, el haber como fortalecido esos vínculos. Total. Entonces, ese creo que fue completamente innecesario. No tenía por qué hacerme la importante o la distinta de ay no, yo no me voy a hacer como las demás. No, esos espacios de interacción también son valiosos. Entonces creo que por eso ahora los aprovecho muchísimo más. Y yo quiero saber ¿cuál ha sido el cambio significativo? Creo que has tenido muchos, pero quiero saber cuál vas a escoger. No, pues mi cambio más significativo fue el cambiar de ciudad. Yo elegí cambiar de ciudad y la vida hizo un clic y todo cambió. Además porque fue una elección. Sí, entonces conocí nuevas personas, empecé nuevos procesos, aprendí mucho, empecé mi vida laboral como en firme, y eso también trae consigo muchísimos aprendizajes. También como en la independencia, me doy cuenta hoy, 2 años después, que soy una persona completamente distinta a la Emily que fui. Entonces ahora tengo mis formas de organizar la casa. El mayor miedo de mi mamá cuando yo me mudé sola era que me fuera a morir de hambre, literal, porque yo no cocinaba un huevo. Entonces llegué sin saber cocinar un huevo y pues ahora me preocupo por mi alimentación, cosas tan simples como esas. Entonces, el ya ser consciente de que tengo que alimentarme, de que tengo que coger un transporte, de que tengo que estar pendiente. Una señora adulta, joven. No, una señora completamente. Doña Emily, me puedes decir. Pero está más cerquita la pensión que todas nosotras aquí. Creo que ese fue un cambio bien necesario. Y un cambio pues que ha traído consigo muchísimos aprendizajes y todos los demás cambios necesarios e innecesarios que han pasado en mi vida reciente, los últimos 2 años. Me encanta. Yo creo que para entrar, porque ahorita estamos hablando de estos mensajes, y era como, hay una cosa muy linda que siempre me dice mi mamá, y es que para recibir hay que dar, y eso se aplica también a los cambios. Si uno necesita un cambio, tiene que dejar de aferrarse a eso que no le permite avanzar o cambiar. Y creo que todas lo hemos vivido. Yo lo viví en este episodio que les digo que fue como mi cambio más denso. Yo estaba muy aferrada a ambas cosas, a mi relación y que la tenía que salvar como fuera, y a mi trabajo, de que así me estuvieran explotando y me perdiera yo misma, tenía que quedarme ahí porque además estábamos en pospandemia, entonces que nunca iba con la ansiedad. Y en el momento en que yo decidí entregarle al universo, como entrego, ya, suelto, el universo también te ayuda a transitar y a cambiar muchas cosas. Entonces creo que esa es una buena introducción para esto, y es como contar un poquito de estos mensajes que nos llegaron al principio en términos, pues, que nos mandó el universo. Ya después de hablar de tantas cosas con el cambio, a ver si nos hace sentido. Bueno, como ustedes han empezado, yo voy a empezar por esto. Gracias. Les voy contando por qué me sale esto. Dice, les repito, suelta tu pasado, transfórmate. Tu alma quiere, y mi alma quiere mucho. Porque de hecho esto ha sido como, yo tengo como pensamientos recurrentes semanales. Entonces mi pensamiento recurrente
de la semana pasada, porque esta está arrancando, ha sido que, primero, lo que mencionábamos, uno es como estar tranquila, aceptar el proceso. Entonces, el cuadrito que está en mi oficina en este momento es confía en tu proceso. Porque llegué a sentir como esa ansiedad de no estoy haciendo lo que quiero, no he llegado donde quisiera, ¿qué hago? Entonces, en esas reflexiones donde llegué fue, tienes que confiar en el proceso y estar tranquila de lo que te está pasando y lo que estás haciendo en este momento es lo que tienes que hacer y lo que te tiene que pasar para llegar a donde quieres. Entonces, lo primero es como calma. Y lo segundo, que es lo que está relacionado con esto, es que mi cabeza, mi mente está muy aferrada a lo que fui y a lo que hice. Y cree que no puede hacer ni ser algo distinto. Entonces, cuando quiero hacer algo diferente, siempre termino yendo a eso que antes hice o que antes fui. ¿Como comparando un poco? No comparando, sino haciendo lo mismo, o que ese es el único camino. Entonces, no sé, fui directora de una fundación. Siento que tengo que seguir siendo directora de una fundación y no puedo hacer algo distinto porque eso es lo que he sido durante mucho tiempo. Y mi pensamiento de esta semana es como, no, tienes que empezar a soltar eso para que puedas llegar a algo distinto. Entonces lo pensaba con una convocatoria a la que quería aplicar y no alcancé a aplicar porque se me pasaron los tiempos, pero toda la semana, todos los días pensaba, tienes que aplicar a la convocatoria. Y el día que fui a aplicar a la convocatoria, que ya era el último día, me di cuenta que no podía porque ya no me alcanzaba el tiempo para sacar lo que tenía que hacer. Entonces fue como, bueno, suelta eso. No lo hiciste, no pudiste y no está mal. Puedes hacer otra cosa, aplicar a otra convocatoria, hacer algo distinto. Entonces estoy en ese proceso de soltar eso que fui y que hice para recibir lo nuevo que puedo hacer y la nueva Emily que puede ser. Oigan, además entre uno más se aferre a las cosas, menos pasa. Total. O sea, eso sí es comprobadísimo. Ustedes se aferran a una persona, a un trabajo, pucha, y más mal sale. Entonces, sí, soltar, confiar. ¿Quieres ir tú? ¿Vas tú? Bueno, tus miedos son creación del ego, vuelve a tu esencia y libérate. Yo creo que me aplica súper porque la reflexión particularmente de este año ha sido, entre el año pasado y ha sido, digamos, como el autosabotaje promovido por los miedos. Y yo creo que esa no es Camila. O sea, yo no soy una mujer temerosa de vivir la vida, no soy una mujer temerosa de dar lo mejor en sus espacios laborales, no, yo no soy esa. Y han sido creación del ego porque me he dado cuenta cómo me he autosaboteado espacios laborales el año pasado, que no veía como grandes oportunidades, sino que no me creía el cuento de donde estaba. Y este año, además de extrañarlos mucho, porque fueron espacios laborales en los que ya pues este año no estoy, además de extrañarlos mucho, pues me di cuenta que era simplemente producto de mi miedo y de mi autosabotaje el que me llevó a que no me fuera bien o que no me fuera como yo esperaba en esos espacios. Y yo siento que sí está muy chévere esto de vuelve a tu esencia y libérate, porque mi esencia es ser una cabrita loca. O sea, yo en verdad sí, para muchas cosas soy muy soñadora, soy muy loquita, y creo que muchas de esas cosas a veces uno las pasma por el momento de la vida en el que uno cruza y que puede durar años ahí, y siento que yo pasmé por mucho tiempo muchas cosas de mi esencia rumbera, de mi esencia soñadora, de mi esencia que corre mucho riesgo sin importar nada, y este año ha sido como el año también de volver a recuperar eso de lo que yo creo, y más bien, primero entender que esa soy yo, que no puedo luchar contra eso, que esa es mi esencia, y dos, de volverlo a recuperar. Y lo mismo con la energía de mí misma, como entender cómo soy yo, como, yo tengo una energía femenina para esto, una energía masculina para esto, pero tengo más energía masculina para tales cosas porque yo soy una mujer que propone, que lidera, que organiza, que resuelve. Entonces no voy a sentirme mal por ser eso, no voy a lidiar con el tema de no soy yo y voy a permitirme ser una mujer supremamente dulce y frágil. Pues no, porque yo no soy así. No lo es, y si no soy así, pues no está mal.
sea, tener energía de lo uno o lo otro está bien. Entonces, eso... Ahí voy a decir algo. Yo creo que ese puede ser un cambio innecesario de uno. Como camuflar lo que uno realmente es por encajar o por... Pero a veces ese ejercicio es mostrarse. inconsciente, o sea, no es como que uno quiera encajar, sino Obvio. Pero uno son se da cambios cuenta. innecesarios que cuando uno como que reconoce, se vuelven súper importantes. Entonces sí, para creo lo que dices. mi alma sí busca, todo este año estaba buscando Es que sí, gracias. y ya encontró. Bueno, En todo sentido de la palabra. qué rico país. Bueno, el mío dice, lo que resiste persiste, lo que aceptas desaparece. Tu alma anhela. Y les estaba contando a Amy y a Cami que estoy en un punto de mi vida muy extraño porque están cambiando cosas en diferentes aspectos de mi vida y creo que esto se refiere a eso, como déjate de aferrar a lo que no puedes controlar, a que pues a lo que te da miedo un poco y a lo que te hace, saben, como que uno vuela, pero hay algo que te tiene como el tobillo que no te deja avanzar. Creo que es eso. Y es como, deja de resistirte, acéptalo, eso va a desaparecer y vas a poder surgir. Y creo que va un poco a eso y me pasó muchísimo en muchos espacios y es como, me aferro con todo lo que tengo, cosas, con todo. Y eso a veces se vuelve contraproducente para permitir esos cambios o aceptar más bien esos cambios porque a veces son inevitables. Y pues hablando un poco del universo, yo siento que el universo, Dios, bueno, como quieran llamarle, sí le manda a uno cambios que tienen que pasar sí o sí. Y creo que el ejercicio está en aceptarlos y en dejarse de aferrar y entenderlos como tienen que llegar. Entonces creo que la reflexión de esto hoy es como dejar de echarme cruces que no me pertenecen. Deja de cargar cruces ajenas. O que me autoimpongo porque, bueno, no sé. Y permitir que esos cambios también sean como tengan que pasar y que de pronto eso me puede llevar a otro estado, a otro nivel, a otra transformación y pues reconocerlo también que cuando uno trabaja de forma juiciosa pues los cambios también llegan para lo bueno también. Entonces como aceptarlo y como dejar de aferrarse. Creo que ese es, amigos, muy filosófico y todo, pero pero creo que a eso nos referíamos con esto. Bueno, reinas, finalicemos rápidamente. ¿Quieren unas respuestas? Unas respuestas. Hoy estamos más universales que siempre. Entonces, rápidamente piensen una pregunta que quieran hacerse y que necesite que el universo se las responda. Bueno, importante en esta dinámica, si quieren sacar o sienten que deben sacar más de una carta, está perfecto. Para los que no saben cómo funciona esto que hacemos acá, hay dos barajas, una que son mensajitos, que son los que leemos o que leímos ahorita al principio, y estas respuestas tiene un librito que te ayuda como a interpretar qué significa cada mensaje. Entonces, pues nada, dale pues. Listo, piensa tu pregunta a mí. ¿La decimos amorcito. o que sea? No sé, o bueno, no sé, si quieren compartirla, o si no, pues está bien. Ok. Pues ya me va a hacer muy sencilla. Listo. Hágale usted ¿A primero. qué le decimos, bueno, o que es personal o colectivo? tuya. Como quieras. El universo Pones de ya. acuerdo. Igual el No, universo te ¿a va a qué? responder. ¿A qué le digo rotundo sí hoy, en este episodio? Me Pues gusta, preguntémonos hagámosle todas lo de una. mismo. Me gusta. ¿A qué? Uy, ¿a qué Está le digo? bien, sí. Me gusta. Preguntémonos todas eso. Wow, me encanta. Oigan, esta última me ha salido ya. Bueno, yo hago esto también. Le en casa. digo rotundo sí. Yo ahora sí ya sé a qué decirle rotundo sí. ¡Eso! Wow. Bien, ¿listas? Listos. Va, Emi, dale, arranca tú que sacaste primero. Hoy le digo rotundo sí a la gratitud. Ay, qué bello. lindo. ¿Quieren que lea el mensajito de acá? Sí. Bueno, pero toca que me cojas. O buscas tú, Ven, me ven, coges ven. el micrófono Te lo porque busco. las mazamotas. Estamos intentando Bueno, aprender entonces cómo mientras hablar Emi bien. busca, ya encontraste, súper. Gratitud. Es la emoción de estar aquí y ahora. Ese fue mi primer aprendizaje en la terapia. Es agradecer todo lo que tienes o tendrás. Agradecelo todo. Esta es la clave de la abundancia. Epa. Ey, que agradecer, claro que sí, rotundo sí agradecer. Bueno, ¿vas o voy?
Dale tú. Bueno, a mí me encanta esto porque me ha salido mucho. Libertad. Libérese, mami, ya. Libertad, amor, que hay que romper cadenas. Patrones, oigan, es que no crean hacerle el trabajo a uno y a su núcleo familiar es duro, pero hay que romper. ¿Pero qué dice? Bueno, libertad es la capacidad de poder elegir con sabiduría tu forma de vivir, siempre desde la conciencia del alma. Me encanta, Sabiduría rotundo sí para a ser, vivir. no, y rotundo sí a vivir libre. Amigas, rotundo sí a energía positiva. ¡Epa! Oye, mira, Está justo la tenía en la conectadísimo. mano. Me encanta. Llénate de amor, inspiración y felicidad. Enfócate en todo lo bueno que tienes, por pequeño que sea. Vibra con energía positiva y sobre todo, agradece. Epa, ¡Ey! Me encanta. reconozco todo lo bueno. Oigan, que y soy. rotundo sí a los cambios. Yo sé que hablamos de que hay unos que son necesarios, pero Yo la verdad también creo que rotundo sí a rotundo sí a cambiar, los cambios. rotundo sí a incomodarse para transitar y rotundo sí a la libertad, a la gratitud y a la buena energía. Y Chao. ya, chao, nos vemos en el próximo episodio. Bye, G. Del amor La política. y el universo. Rotundo sí.